a darle oportunidad a la gente. 809-682-9850 es la línea local. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Mire, estaban hablando en relación a la cuestión del alcohol, pero usted sabe que los dominicanos somos jengibres. Usted es médico, pero sabe que los dominicanos somos jengibres en el sentido que nos gusta nuestro traguito. Sí. Yo no tomo así a lo loco, pero siempre tengo mi botella de whisky. Sí. No me gusta beber la mala tampoco. Sí. Y en la casa. Ay, pero qué bonito. yo quiero saber si después que te está de los 4 o 5 tragos, dígame No usted, te por- vayas, que te quiero hacer una pregunta. ¿Tú escuchaste el programa o lo has estado escuchando? Sí, no, yo no quito la rumba de la mañana nunca te veí. Y te lo agradecemos, pero recuérdate que estamos hablando de los efectos que produce el alcohol en la mujer que está preñada, embarazada. Escúchame, que ya te escuché a ti. Perdóneme, doctor. Yo soy una persona que tengo 72 años. Pero yo soy querido, hospitable. escúchame, porque yo necesito que tú escuches lo que te estoy diciendo. Tú tienes nietas, supongo. O nietos. O nietos. Entonces tú Sí, no tengo quisieras que varios. un nietecito tuyo, escúchame en el aire, tú no quisieras, y tú me disculpas, respeto que tú te tomes tu trago, todo el que, pero tú no te embarazas, es lo primero, ¿verdad? Los hombres no nos embarazamos. El tema del día de hoy es que hay que mandar una señal bien clara de los efectos que produce en la vida de ese ser humano que está creciendo en el vientre de mamá, que esa madre consuma alcohol. Eso es desastroso lo que estamos hablando. Entonces, yo creo que usted tiene que tener en cuenta que la opinión de estos profesionales que estamos acá, para que la gente se entere, porque aquí hay un tema serio de embarazos en adolescentes, en muchachitas que tienen padres, que tienen abuelos, que no les orientan, que tienen madres que no les orientan, y también la sociedad que no les orientan de los efectos que produce. Por eso entonces tienen espacio y cabida este tipo de programas, porque la sociedad no se encarga de las políticas públicas de nuestros países, no se encarga de educar a la gente. Así es. Y en ese sentido de lo que menciona el doctor Amaury García, nosotros sabemos que como país encabezamos listas en tema de embarazo en adolescentes, de embarazos no deseados, embarazos no planificados. Y justamente en la parte introductoria usted hablaba de que el mayor consumo de alcohol regularmente se registra en esos primeros 3 meses del embarazo. Justamente porque quizás esa madre desconocía que estaba embarazada. ¿Cómo andamos en ese tema de embarazos no planificados en República Dominicana? Realmente mi madre tuvo 17 hijos, yo soy el número 12 y yo le pregunté a ella, ¿cuál de nosotros usted lo planificó? Me dice el primero nada más. Fíjense, así mismo anda la estadística, un 70% de los embarazos ni son planificados ni deseados. Lo que pasa es que caen en vientre de hombres y mujeres responsables y permanecen. Sí, porque ese es otro detalle. O sea, ¿cuántos? Usted dice que son una cantidad interesante, ¿verdad? Sí, sí, bastante. Pero elevada. cuando usted dice esas estadísticas a modo personal, una experiencia suya, usted se encuentra que era en el seno de una familia. Exacto. Yo me ¿Entiendes? refiero Que era... Sí, En su caso. pero así se extiende a nivel Pero en el mundial. caso, por ejemplo, en el caso de las mujeres que tienen 3 y 4 muchachos, no en el seno de una familia, no en el seno de un compromiso, no transfiriéndole a ese niño los valores que tienen, sean los buenos o los malos, entonces la realidad es muy diferente. Totalmente. El 50% de los embarazos no son planificados. Del 50 Sí, fue que llegaron, salió preñada. Para que sepan, incluyendo en matrimonios. Exacto. Mira, no habíamos planificado, pero está embarazada, ¿verdad que sí? Ahora, no deseado Y otra cosa. es otra cosa. Pero la mayoría de los no deseados son en jóvenes adolescentes, ¿verdad? Sí. Tenemos una estadística, somos medallistas de bronce ahora en América, como tercer país con mayor nacimiento en nuestras niñas adolescentes. Qué pena, una triste, desgracia. Sumamente triste porque una joven adolescente, según un estudio del Banco Central, retrocede en cuanto a la pobreza en un 28%. Es 28 veces más pobre Más de lo que pobre ya es por embarazarse. Por embarazarse. Claro. Oiga eso, o sea, Eso estamos es hablando importante. de una desgracia y aquí
desde el punto de vista del efecto que produce en la sociedad, eso estamos hablando de que usted está teniendo una fábrica de pobres y le está incrementando a su condición de pobreza 28 veces más pobre. O sea, eso es muy serio. Luis, tú tienes un papel y es que tú trabajas con niños, con adolescentes, infanto juvenil en el mundo de la psiquiatría, a pesar de que también eres psiquiatra de adultos, pero bueno, te descantas sobre todo por los chiquitines y los adolescentes. Después de esta llamada, que la gente nos está llamando al 809-682-9850, me interesa que tú nos expliques el escenario en el que se desenvuelve esa familia, producto de esta condición. Buenos días. Sí, muy buenos días. Adelante. Estimados doctores, acerca del dato del embarazo en adolescentes, que el estudio del Banco Central indica que su condición de pobreza se acrecenta en un 28%. Así es. No es que se hace 28 veces más pobre, porque ese no es el contexto, sino Ese no es el externo. Vamos a ver. queda con un 72% de probabilidades de cambiar su condición de pobreza, de revertir, es decir, el 100% de oportunidades que tiene, hay un 28% que la pierde con un embarazo. Eso es lo que deberíamos decir como comunicadora a la sociedad para no alarmar con algo que es grave, pero que si se saca de contexto, entonces la población tampoco te entiende. Ya. Yo le entiendo, pero no estoy de acuerdo, mi querido, y puede llamarnos cuantas veces usted, incluso puede venir acá al programa si quisiera en algún momento, pero no estoy de acuerdo porque usted está diciendo lo mismo, pero desde la perspectiva de que no alarmemos. El problema es que usted no, probablemente, y quiero ser respetuoso, usted no ha visto la situación de una madre que su bebé nació con el caquito, chiquitito y con un retraso en el desarrollo, producto de que ella se preñó siendo adolescente y que ella ya en la escuela va a tener que irse a la noche. Si ella quiere seguir estudiando, va a tener que irse a la noche, por vergüenza, por lo que sea. Va a tener que dedicarse a cuidar a otro niño cuando ella no tiene ni siquiera para resolver sus propios problemas de comprar, ni siquiera, o sea, ¿qué hace un adolescente? Ni siquiera puede comprar su ropa interior, claro. se lo compran sus padres. Entonces, señor, yo con todo respeto le acepto, pero no estoy de acuerdo. El problema es muy grave, es gravísimo. Adelante, Luis. Mira, Mario, yo voy a hacer una especie de storytelling, ¿no? De historia. Nació el niño. Sí. El niño nació con un síndrome de alcoholismo fetal. Lo primero es el difícil diagnóstico de que el niño nació con este síndrome. Costoso diagnóstico porque tenemos que trabajar, ya sea público o privado. Público va a ser costoso para nosotros como sociedad. Privado va a ser costoso para la persona que va a cargar con esa situación. El diagnóstico, el equipo multidisciplinario para saber qué vamos a hacer con ese recién nacido que acaba de nacer. A nivel emocional, las etapas de duelo. Páramelo ahí un segundito. Páramelo ahí. Yo quiero que la pediatra, la doctora Echavarría, nos diga cuáles son las crujías que tiene que pasar una madre para conseguir una consulta en hospitales públicos en la República Dominicana. Desde, por ejemplo, ¿verdad? Las citas son disponibles. El doctor Calderón, que dirigió hospitales, el doctor Amaury García, que dirigí hospitales. O sea, todo está disponible. Ese equipo multidisciplinario, ese psiquiatra, ese terapeuta, ese psicólogo, todo eso está listo ahí. Expliquen un poco para bueno, la cita con el pediatra la puede conseguir el mismo día. Tiene que levantarse súper temprano, ir temprano y tomar su cita, porque si va tarde no lo encuentra. Exacto. Cabe destacar que va con un niño pequeño. Exacto. Tiene que salir 5 o 6 de la mañana de su casa para que llegue temprano. Exactamente. Ahora, la cita con los especialistas
Ese equipo que multidisciplinario. un neurólogo, que un psiquiatra, tú sabes, cada Porque vez que no es una va a ser más tiene, lejos. Escúchame, Luis, no es una ñaña la que tiene el niño, es un problema serio. Exacto. Pero incluso eso, y aportando un poquito, el pediatra, ¿cuántos minutos dura con ese niño? Bueno, sí. ¿Cómo vamos a hacer un diagnóstico con 10 minutos de consulta? No, para Porque hacer tiene una- 30 esperando. para hacer una buena consulta. Siga, doctora, no se deje, no se deje No, interrumpir. eso por sí, y no solamente las citas con los demás especialistas, que cada vez se iban a ir alejando más, que está para 3 meses, que para 2 Luis. meses. Hay que hacerle estudio a ese Claro niño. que sí, de todo, pues tienes que averiguar. ¿Cómo cuál estudio hay que hacer? Tú tienes que, desde imágenes cerebrales Sí. hasta tú tienes que evaluar daños. Hay que hacerle eco. Exacto, tú Exacto, tienes y que están todos evaluar ese disponibles bebé ahí. completo para valorar los daños que tiene y ver por dónde tú vas a empezar a En tratar broma. de resarcir un poquito. En promedio, fácilmente se toma 2 años para un diagnóstico. Entre me voy a hacer un eco y voy a verle al cardiólogo. Exacto. Me voy a hacer una tomografía y voy a ver al neurólogo. Que tengo y voy a ver al psiquiatra. Que el pediatra tiene que verlo cada 3 meses porque no tiene más cupo. Entonces, promedio, un así. diagnóstico puede Terapias. hacer 1 o 2 años. Y ya después Terapia de que... estimulación. No, pero eso después que ya establecido. No, ya eso diagnóstico. porque no lo hacen Después antes. del diagnóstico. el La diagnóstico sospecha, hecho, claro. con la sospecha no te comienzan a tratar. No, para te nada. comienzan a tratar después del diagnóstico. Así es. En ese sentido, luego de que se establece ese diagnóstico, ¿cómo se da ese manejo? ¿La situación o la condición de ese niño puede avanzar o puede con el tratamiento multidisciplinario frenarse algún daño que se pueda desarrollar en el futuro si se hace un diagnóstico Y tardío? eso es así. Antes de que Amaury me interrumpiera, era la idea, ¿no? Ok. A los 5, a los 6 años comienzan los problemas escolares. Ajá. Claro, y ahí Así comenzamos a ver que se preocupan los padres y comienzan a llevarlo. Antes de ahí lo podían ver un poquito más rarito de cara, Claro. que tal vez no hablaba, Y no. que estaba más lento, pero Que el niño nació feo. Lo mismo- Los ojitos pequeños. Lo mismo la que pediatra es nariz diferente, pequeña. pero en ese momento entonces se da cuenta Claro. que el problema existe porque le están requiriendo de la escuela, que hay Exactamente. problemas, que hay que llevarlo. O sea que Exactamente. las manifestaciones físicas no son la señal de alarma para las Bueno, familias. Muchas veces no. Muchas No. veces, muchas Y, veces mucha- sí, y muchas ese es veces el no. problema, y ahí nos puede ayudar un poco Echavarría. ¿Qué tan preparados están esos pediatras Exactamente. para Ese dar, otro. para dar Ese un otra. pie adelante de Ajá. diagnóstico de ese niño? Porque ese niño desde Exacto. que nace tenemos que sospechar de eso cuando tenga alguna alteración física. E incluso si no ha alterado físicamente, la historia clínica, la historia del ginecólogo, la historia del pediatra, tiene que hablar de que si la paciente consume alcohol, que tanto consume alcohol, que cuántas veces tú has consumido alcohol en el último año, los últimos años, porque eso es vital para poder hacer el diagnóstico. Nosotros no podemos diagnosticar si no sabemos si la causa de esa alteración fue el alcohol. Entonces, es el conjunto de todo. Entonces, cuando comienzan en la etapa escolar, comienzan mucho los padres a preocuparse de que algo andaba mal. Porque el mismo pediatra, cuando va a los 3 años, le dice, no, tranquila, él va a comenzar a hablar. Él va a Sí. caminar bien, él va a bajarle los pies, tranquilo. Entonces, ese esperar hace que sea menos de impacto las terapias que le vamos a dar. Claro. Tu pregunta, mejoran con las terapias. Mejoran. Porque Exacto. al ser un niño, tiene un cerebro que está en plasticidad. Ok. Por lo tanto, si estimulamos suficiente, si damos terapia, siempre va a quedar algo, Sí. pero el cambio de un niño con este síndrome, con síndrome alcohólico fetal, que no se le dieron ningún tipo de terapia, al que sí se lo dieron es muy significativo. O sea, Claro. la independencia, el desarrollo, todo lo que tiene que ver con ese niño en la adolescencia y en la adultez, va a depender de qué tanto nosotros intervengamos. De la En intervención la que se niñez. hace. A temprano Víctor, y bien. Víctor Sí, Calderón. yo le pregunto a Luis, ¿es posible un niño que nazca con un cerebro pequeño, a diferencia de un cerebro normal, que pueda mantener, por ejemplo, una memoria adecuada, una concentración adecuada? Esos niños también se manifiestan con lo que es la hiperactividad, que lo confundimos con otros síntomas. Claro, claro. Sí. Otros síndromes. Y entonces, esas características, lamentablemente, son prevenibles. Son prevenibles. Porque si yo llego, por ejemplo, como llega mi paciente, yo le hago mi historia clínica en mi consulta, lo primero que yo le incluyo siempre es, ¿usted Hábitos le gusta, tóxicos. tiene los hábitos tóxicos del alcohol? Señores, si yo le digo que un 80% lo consumen.
Lamentablemente sí, la última vez una copita, pero ya no más. Y en esto, señor, y en esto, doctor Calderón, hay que seguir insistiendo, porque la verdad que el propósito nuestro con este tipo de programa es que la gente pues visibilice que una conducta, ¿verdad?, una práctica, un hábito tóxico que es socialmente aceptado. A usted en una iglesia el pastor lo puede poner, ¿verdad?, a que se siente en el último banco, ¿verdad? Pero socialmente aquí nadie le puede decir a usted que si usted tiene más de 18 años no puede consumir. Pero lo que debe quedar claro es, primero, lo que representa el alcohol. El alcohol es una sustancia psicoactiva que tiene implicaciones personales, dañando a su salud porque aumenta la hipertensión, dañando su hígado, porque puede provocarle cáncer en el hígado. O sea, el consumo y el abuso de alcohol genera el principal problema que tenemos, mediador de los ataques cerebrales, por ejemplo, de los choques de tránsito, del problema de las disrupciones familiares. Cómo el alcohol es un elemento tan pernicioso para la salud de la gente, y el día de hoy dedicándolo a que las mujeres que consumen alcohol durante el embarazo les representa y le acarrea tantos problemas de salud a ella y a su bebé, a su familia y, como no, a la sociedad. Doctora Jessica Echevarría, supongamos que esta madre tomó alcohol durante el embarazo y ese bebé, Dios lo cuidó y nació sin ninguna consecuencia. Pero en la parte introductoria decíamos que este trastorno se puede dar en esa madre que consume alcohol, tanto estando embarazada como cuando está lactando al bebé. ¿Cuáles son los efectos, el impacto que puede tener el consumo de alcohol en esta etapa en la cual la madre está lactando en ese bebé, en la salud de ese bebé? Bueno, primero que el alcohol, la diferencia es que tú bebes y te da más leche. Pues no, el alcohol inhibe la oxitocina y sale menos leche. O sea, que un niño que va a estar subalimentado, o sea, un niño que va a tener también un trastorno en su crecimiento, aparte de que es un niño que tú lo vas a ver sedado. Y claro, sedado porque está todo el tiempo. Es que el alcohol es un inhibidor, el muchachito está bajo los efectos del alcohol. Sí, tú lo ves que no duerme, no se despierta. Ajá, claro. Es un niño que va a estar así, además que va a ir ocasionando todos los daños a nivel de su desarrollo, porque un niño, un bebé, un feto, después que nace un recién nacido, no tiene la capacidad para metabolizar el alcohol como lo tienen los adultos. Exacto. Como es la hidrogenasa, que es la hormona, ¿verdad?, la enzima que ayuda a lo que es el metabolismo del alcohol, que nosotros los hombres la tenemos por encima de las mujeres, y es por eso que la mujer dura más tiempo para poder liberarse de ese metabolismo. Pero hay algo muy importante, sobre todo República Dominicana tiene el 10% de los nacimientos son bebés prematuros. Y el alcohol, este síndrome, es de cada 100 niños, 10 son prematuros. Antes de la fecha, antes de la 37 no están todavía listos para salir. Y a eso se le llama prematuridad. Pero es importante conocer que alrededor de 20,000 niños nacen en República Dominicana en estas condiciones de prematuridad. Exacto. Y que son los principales sumadores a nuestras muertes infantiles. O sea, vamos a ver si la gente entiende este dato. Usted dice, doctor, que de todos los niños que nacen, por ejemplo, en un año, hay 20,000. Hay un promedio, según estadística, de 200,000 nacimientos por año. O sea, estamos hablando de 20,000 productos de ese 10%. Exacto, que nacen prematuros. Y los que... Exacto, y entonces, de esos niños, que ahí era donde usted iba, de esos niños que nacen en esa condición, ¿cuáles son los efectos de nacer antes de tiempo? ¿Con qué condiciones nacen esos niños? Cuando tenemos niños prematuros, señores, no se imagina usted el Estado, lo costoso que es para el Estado. Si nosotros hablamos sobre las maduraciones pulmonares. Esos son medicamentos que se le aplican. Cada ampolla cuesta 25,000 pesos al Estado. Para madurar esos pulmones, para que puedan respirar. Los surfactantes famosos que usan el neonatólogo para madurar esos pulmoncitos. Y también hay otras sustancias que están utilizando muy de moda ahora, que también tienen precio entre 6 y 7 mil. Si usted coloca 2 o 3 ampollas cada bebé de eso, más el periodo de tiempo que va a durar, pero también no quiere decir que un niño que nazca prematura no queda con secuelas, sobre todo visuales y auditivas, y eso es importante saberlo. Y el alcohol es funcionante porque
El alcohol inhibe lo que es la captación del oxígeno a través del recién nacido y también interviene en los intercambios nutricionales y es por eso el bajo peso al nacer. Y es el niño que va a crecer pequeño, es el niño que se va a desarrollar siendo de baja estatura y con los problemas agregados al síndrome, pues entonces imagínense las complicaciones que es esto. Y señores, si nosotros tenemos que las personas que no hemos tenido las condiciones, ¿verdad?, que se enfrenta una persona que nace con estas condiciones, tenemos dificultad en la vida para insertarnos, para desarrollarnos, para conseguir trabajo, para hacernos profesionales. Figúrese lo que significa para esa familia el hecho de cargar con una persona que prácticamente es con muchas discapacidades. Entonces, evidentemente que la idea es fortalecer toda la información que requiere la comunidad de que el consumo de alcohol en etapas, si usted está teniendo relaciones sexuales y usted puede quedar embarazada, sepa que probablemente puede tener un niño con esta condición. Y eso es muy, pero muy serio. Luis. Mira, y también es bueno, yo siempre recalco mucho en los diagnósticos, porque a medida que va pasando el tiempo, se va produciendo técnicas terapéuticas y técnicas también de tratamiento para cada, y específicamente para cada trastorno. Entonces aunque son muy parecidos, no es la misma terapia que vamos a darle a un niño con autismo, con déficit de atención, a un niño con el síndrome de alcoholismo fetal. Entonces es importante el diagnóstico, es importante el seguimiento, es importante la parte emocional que le vamos a trabajar a los padres. ¿Por qué? Porque eso depende mucho de qué tan bien vamos a darle los recursos a ese niño. Porque, como le decía Liz, si le damos todos los recursos y todas las habilidades suficientes, ese niño probablemente va a tener un desarrollo mucho mejor que si no se lo damos. Entonces, pero hay que hacer conciencia a los padres, hay que acompañar a los padres en este duro proceso de tener un niño con este síndrome, y también la sociedad debe acompañarlo, o sea, debe darle esos recursos a nivel físico, a nivel económico a estos padres para poder desarrollar el hijo y tener menos impacto económico de estos que van a ser en el futuro los adultos. Yo creo que mientras no tengamos esa foto grande donde vemos todo el niño desde que nace hasta que va a morir con una discapacidad que tenemos que disminuir a la mayor lo más que se pueda, no vamos a impactar a la sociedad, porque es como yo le decía, alrededor del 5% de las embarazadas tienen un síndrome de alcoholismo fetal y no se dan cuenta, no se diagnostican, y es un recurso, es una carga económica muy grande, tanto en la adolescencia, que era como seguían, con tantas terapias que hay que darle, que hay terapia del aula, terapia de ocupacional, terapia conductual, estos pacientes, estos niños tienden a tener el control de los impulsos y muchas veces tienden a ser violentos, a consumir drogas, a tener una serie de condiciones que son mucho más caras que el tratar a tiempo y el prevenir y tratar a tiempo el paciente. O sea, lo que vamos a ahorrarnos cuando concientizamos a las mujeres de no tomar alcohol es muchísimo más que el que no. Totalmente después de que acuerdo. pasa. Doctora Echavarría, usted como pediatra, desde el punto de vista de el paciente con esta condición, digamos, ¿cuál es el principal o los principales trastornos a los que se ve expuesto en la consulta? Evidentemente que es un personal quizás que no se va a beneficiar tanto de una consulta general, de una consulta de pediatría común, sino que, como decía Luis, es un tema ya más de un equipo. ¿A qué se enfrenta normalmente como desafío el pediatra? El pediatra que acaba de graduarse, el pediatra que quizás no tiene toda la experiencia. Un tanto de eso, doctora. Bueno, cada vez que tú ves un bebé regularmente en su primer año de vida, uno lo ve mensual.
Entonces, mes a mes, tú tienes una serie de hitos del desarrollo que ese niño tiene que cumplir, que tiene que ir logrando. Entonces, tú te vas a ir dando cuenta cuando una madre, tú le preguntes, ya balbucea el niño y dice, pa, ma, y tú ves como que su neurodesarrollo se está quedando atrás, no va logrando hitos. Y ya ahí tú te das cuenta. Y quiero dejar un mensaje, a toda la población que nos escucha, es que los médicos no estamos para juzgar, estamos para ayudar. Claro. O sea, el diagnóstico de un síndrome, de un trastorno del espectro alcohólico fetal, es importante que la madre confiese el consumo del alcohol, porque las pruebas que tenemos, bueno, son escasas y en muy poco tiempo. Por ejemplo, se pueden hacer nacimiento en el meconio del pelo del bebé, pero ya luego ya tú no tienes una prueba de que esos trastornos que tiene el niño fue por el consumo del alcohol. Entonces, en el momento que te hayas dado cuenta que estás embarazada y que ya has consumido alcohol, pues dilo. Y así tú tienes todo un equipo preparado para lo que sea, con lo que sea que venga ese bebé, para que pueda recibir una atención temprana y poder minimizar los daños. Así que sin miedo a ser juzgada, porque no somos jueces, no estamos para juzgar, estamos para ayudar, dilo a tiempo, que lo digan a tiempo. Así uno puede estar preparado y tu bebé, tu niño puede desarrollar el mayor potencial que se pueda. En ese sentido, a mí me gustaría que el doctor Víctor Calderón, porque ustedes son la parte que atiende el problema ya presente, pero el doctor puede trabajar la parte de la prevención. Y él tiene también el problema cuando llega la mujer que le dice que tiene la situación de salud, ¿verdad? Tiene que abordarlo. Exacto. Claro que sí. En ese sentido, doctor. Que me ha tocado, Claro. Me ha sucedido esto. Bueno, lo interesante es que nosotros en República Dominicana no tenemos una cultura de la consulta preconcepcional. Exacto, a eso iba. Me voy a ¿La casar, consulta quién? Preconcepcional. ¿Qué es eso? La consulta antes del matrimonio. Exacto. No existe en Dominicana. Yo, por suerte, a veces me llegan parejas jóvenes y me dicen que ya... ¿Antes del matrimonio o antes de embarazar? De embarazarse. Antes debería ser las dos. Antes del matrimonio y antes de ya embarazarse. Hacen esas las dos cosas. Son importantísimas. ¿Por qué razón es importante? Es importante porque no solamente se va a determinar cuáles son sus problemas desde el punto de vista hábitos tóxicos, sino también ahí nosotros enviamos unos exámenes de laboratorio para determinar si usted tiene algún rasgo de algún tipo de enfermedad que si ambos lo tienen o son portadores podrían dar un niño enfermo. Y ahí nosotros aconsejamos a las madres y le damos a veces, es útil hacer eso. Es sumamente cosas útil. Tan simples hasta como el tipo de sangre de papá y de mamá. Ejemplo de todo eso es importante. Exactamente. ¿Cuál es el tipo de sangre? Por ejemplo, si la mamá es O negativo. El padre positivo. Exacto. Hay problema ahí. Ahí tenemos serios problemas. Hay que estar preparado. Ese síndrome puede producir hasta la muerte intraútero. Y de hecho, si no es diagnosticado por el médico y el niño nace con la sangre del padre, entonces posiblemente no pueda tener más hijos esa madre. Porque cada vez que se embarace va a ser un síndrome que va a terminar con la muerte intraútero del bebé. Fíjese lo interesante que es hacer este tipo de consultas. Eso no es una práctica común en nuestro país, el tener lamentablemente las consultas antes de casarse. Vamos a ver, vamos a conocernos, qué es lo que hay. Sí, no es normal. Imagínate una muchacha que anda en un teteo. Imagínese. Doctor, que se casa porque salió embarazada. Porque salió, ¿Por qué no en se el le mejor de hace? los casos se casa. Sí, se casa. ¿Por qué no se le hace a todas las embarazadas la prueba del meconio de alcohol? A ver si es muy cara. Un estudio. Realmente claro. Sí. Claro. Debería ser. Mira, si tú tienes, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio, Luis. Si tú tienes 20,000 niños que nacen en condición de prematuridad y el 25%, no vamos a decir que el 50%, tienen problemas del desarrollo de sus pulmones, tú vas a tener, con lo que cuesta, unos 125 millones solamente para ese producto, para ese medicamento. O sea, evidentemente que estamos hablando de una situación desde el punto de vista del impacto que tiene financiero muy alto y es más económico la prevención, la educación de la población. Eso es así. El seguimiento en la consulta prenatal es muy básico porque nosotros nos damos cuenta, aparte del historial,
aconsejamos a la madre el uso de ciertas sustancias que también se han incrementado otro tipo de sustancias. Sí, las drogas y entonces es increíble, entonces tenemos que trabajar esa parte. Muchas de las madres dicen, bueno, yo voy a hacer mi esfuerzo de dejar todo esto hasta que pase el embarazo. Y digo, bueno, ojalá que sea hasta que pase y pase la lactancia, porque para nosotros es sumamente importante esa lactancia exclusiva hasta el 6º mes. Para un niño sano, bien desarrollado y sobre todo en el entorno familiar, lo que se consigue con esto no tiene precio. Cuando hacemos una lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Y por otro lado, dar seguimiento hasta tanto, si aparecen algún tipo, como nos pasa con frecuencia, niños que presentan un peso no adecuado a la edad gestacional, entonces comenzamos a hacer los estudios del lugar y a veces determinamos que es producto de esto mismo. Ya. Desafío final que tenemos, Luis, el desafío final que tenemos como psiquiatra, como miembro de ese equipo de salud mental frente a esta situación, tanto de la madre como del niño. Tenemos un desafío a nivel social y cultural, ¿no? De lo que estamos haciendo, ¿no? Tratar de concientizar a la madre para disminuir esa incidencia tan alta de este alcohol. Tenemos un desafío a nivel estatal, a nivel político, ¿no? De hacer las estrategias para ayudar y prevenir y profilácticamente intervenir en la sociedad para que esto disminuya. Y a nivel personal, a nivel de médico, tenemos un desafío muy grande, porque la verdad es que tenemos todavía que aunar más el esfuerzo de comunicarnos, de saber poner en orden nuestras ideas, de esos egos en nuestro país son una cosa muy, muy difícil, porque después de un diagnóstico el otro no quiere cambiarlo. Entonces hay varios desafíos que tenemos que cerrarlo. Así es. Finalmente, nuestra querida doctora Echavarría, Jessica, ¿cuáles son ese mensaje final que usted quiere darle a la gente que nos ha escuchado hoy con este tema tan interesante? Adelante, doctora. Bien, evitar el consumo de alcohol en el embarazo. Tanto en el embarazo como antes. Si tú eres una mujer, y yo no voy a decir solamente de las mujeres, porque tiene que, ¿verdad, doctor? Que tiene que tener algún efecto el consumo del alcohol en esa calidad espermática del hombre. También. Entonces, si ustedes son una pareja que están teniendo relaciones sexuales sin protección y que hay una posibilidad de tener un embarazo, pues evitar el consumo de alcohol totalmente. Y porque no importa la cantidad, o sea, la ciencia no ha podido determinar qué cantidad es tóxica, porque eso va a depender de muchas cosas. No se sabe qué cantidad, pero es tóxico. Teratogénico completo. Así exacto. Mismo. Bueno, y además, señores, yo pienso ya finalmente, al llegar y con la satisfacción de haber hecho un aporte en el día de hoy con estos 3 profesionales que nos han acompañado, es el hecho, en primer lugar, que la escuela tiene que enseñarle a los profesores y a los estudiantes que el alcohol lo que es, no es a decirle que es Satanás en una botella, es lo que significa, lo que representa el alcohol, el efecto que produce en el cuerpo humano, para que la gente con la información pues sepa a lo que se abstiene, a lo que se atiene, perdón, a lo que se expone, como dice la gente. Y en segundo lugar, pues decirles que nosotros tenemos esa responsabilidad permanente y que todas esas políticas públicas que se requieren deben no seguirse haciendo esperar, tienen que desbordarse para que nuestras niñas estén en las escuelas formándose, educándose, no embarazándose, porque es una gracia el estar saliendo con una menor, que es una gracia el que estamos tomando alcohol hasta en los colegios, hasta en las escuelas, y eso se celebra. Entonces, esto es muy serio, los efectos. Gracias por estar con nosotros, doctor Calderón. Muchísimas gracias por la invitación. Luis. Como siempre. Gracias. Lisania Salcedo. Gracias a la gente que nos escuchó en este lunes. Recordarles que la cita es mañana a 10:30 de la mañana por Rumba 98.5 FM, aquí en Cátedra Médica. Y no le cambie, porque ahí viene Al Mediodía con Mariotti y compañía.